Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza en las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Queridos amigos, una vez más nos encontramos aquí en su programa Creed en sus profetas. Tenemos la alegría, el gusto de tener un momento, una oportunidad de reflexionar en las Sagradas Escrituras y también recibir el complemento, el apoyo, la ayuda, la amplitud del consejo inspirado que nos viene por el Espíritu de profecía. Para esta tarea grata tenemos siempre la compañía del pastor Bruno Razo. Gracias, Pastor Ever, y lo hacemos con mucha gratitud a Dios de manera especial y también a todos nuestros amigos porque nos convocamos diariamente con este mismo interés y con esta misma necesidad. En esta oportunidad para detenernos en el capítulo 5 del primer libro de Crónicas. El primer libro de Crónicas es un recuento, es una genealogía. Al empezar ya está hablando de cómo Dios comienza creando a Adán y luego va llegando hasta Jacob y sus hijos. Ahora en el capítulo 5 está hablando del primer hijo de Jacob, Rubén. Rubén, genealógicamente hablando, fue el primero, es decir, pero interesantemente no fue tomado en cuenta para la primogenitura, por varias razones. Rubén no supo defender a su hermano cuando estaba siendo para ser vendido como esclavo. Rubén fue un hombre que dejó que sus tendencias naturales se sobrepusieran hacia las enseñanzas que había recibido en su hogar y fue algo peor. Mancilló el hecho de su padre tomando una de sus concubinas. Y realmente Dios le quitó la primogenitura y se la entregó a Judá, uno de los hermanos que era más valiente, más decidido y más apegado a lo que Dios quería. Si bien Judá no era perfecto, pero tenía una predisposición muy distinta. Realmente vemos que Satanás siempre intenta pervertir, intenta desviar el plan de Dios. El plan de Dios seguramente era que Rubén fuera no solamente el primer hijo nacido, sino también el primogénito. Pero con las decisiones de Rubén se desvió el plan, no por Dios, sino por causa de este hijo, ¿no? ¿Qué nos dice Dios acerca de cómo los hombres intentan, o Satanás con la ayuda de los propios hombres, pervertir el plan de Dios? Elena de White dice así:
Satanás procura siempre pervertir lo que Dios ha dicho a fin de cegar la mente y oscurecer el entendimiento y así inducir a los hombres a pecar. Antes de seguir leyendo, yo quiero decirte que así fue desde el comienzo. Así fue. Dios se había dicho una cosa, que no podían comer de ese árbol, que era la evidencia y la prueba de lealtad, de aceptación de la palabra de Dios. ¿Y cómo comenzó el origen de la caída del ser humano? Así que Dios les dijo, yo digo tal cosa. O sea, primero puso una duda y después puso una mentira. Siempre, desde el comienzo. Y siempre será así. Por eso dice Satanás procura siempre pervertir lo que Dios ha dicho a fin de cegar la mente, oscurecer el entendimiento e inducir a los hombres a pecar. Por esta razón es Dios tan explícito y presenta sus exigencias con tanta claridad que nadie necesita equivocarse. Dios procura constantemente atraer a los hombres a sí mismo y ponerlos bajo su protección para que Satanás no ejerza sobre ellos su poder cruel y engañoso. Condescendió a hablarles en su propia voz y a escribir con su propia mano los oráculos vivientes. Y estas palabras bienaventuradas, todas llenas de vida y luminosas de verdad, son confiadas de generación en generación a los hombres como una guía perfecta. Debido a que Satanás está listo para arrebatar la mente y apartar los afectos de las promesas del Señor y sus exigencias, se necesita la mayor diligencia para grabarlas en la mente y el corazón. Satanás procura siempre pervertir lo que Dios ha dicho, a fin de cegar la mente, oscurecer el entendimiento e inducir a los hombres a pecar. Y todo se concentra en este conflicto, ¿no? Claro. La palabra de Dios y la palabra del enemigo de Dios. Esta es autorizada, esta no tiene ninguna autoridad. Esta nos conduce a la vida, esta nos conduce a la muerte. Y todo ser humano, todos los días, tarde o temprano, se confronta con las dos palabras. La palabra de Dios, que nos induce, que nos muestra su voluntad y nos invita a obedecer. La palabra del enemigo, llena de duda, llena de engaño, que nos tienta, nos provoca, nos intenta conducir a la desobediencia y finalmente a la muerte. Me gustó eso, pastor, de esta palabra tiene autoridad y esta palabra no tiene ninguna autoridad. Una cosa interesante, la palabra que no tiene ninguna autoridad tiene pretendida autoridad, como lo hizo Satanás desde el principio. Claro. ¿No? Y él hace parecer como que es así, ¿no? A los ojos desprevenidos. Le pasó incluso a Jesús mismo en su encuentro con el enemigo, cuando le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. O sea, en las tres tentaciones que Jesús tuvo en el desierto hay una mezcla de verdad y de mentira, porque por ahí le cita pasajes de la Biblia, pero no todo el pasaje. Y en ese aspecto está haciendo abuso de su pretendida autoridad. Porque por causa del pecado, este mundo había pasado a manos del enemigo. Claro. Así que en un sentido era verdad, esta tierra le pertenecía. Y era verdad que Jesús había venido para reconquistarla. Claro. Pero para reconquistarla tenía que pagar el precio del pecado y morir en la cruz. Hagámosla más corta, más fácil. Te hago una rebaja. No necesitas morir. Un instante, arrodillarse. Y yo te devuelvo todo. O sea, una pretendida autoridad del enemigo. Siempre actúa así. Y nosotros tenemos que ser diligentes y cuidadosos solo para reconocer e inclinarnos ante la verdadera autoridad. Sin duda. Dios colocó a Rubén en diferentes situaciones porque era el primer hijo, pero lastimosamente, así como cuando vivimos situaciones de crisis, se manifiesta lo que hay en el corazón, también se manifestó lo que había en el corazón de Rubén. Y lastimosamente, entre las tribus que rápidamente apostataron estaba la de Rubén, porque no fue un hombre que supo transmitir la verdad de Dios a su descendencia, ¿no? ¿Y qué nos dice Elena White en este episodio? Dice así, las palabras pronunciadas contra las tribus apóstatas se cumplieron literalmente, pero la destrucción del reino se produjo gradualmente. Al castigar el Señor tuvo misericordia.
Dios siempre tiene misericordia. Dios siempre ofrece una oportunidad más. Llega el momento que no hay más oportunidades. Claro. Pero Dios siempre procura, Dios no desiste de amar. Dios conduce a su pueblo paso a paso, coloca a sus seguidores en diferentes situaciones a fin de que se manifieste lo que hay en el corazón. Algunos soportan ciertas pruebas, pero fracasan en otras. A medida que se avanza en este proceso, el corazón es probado un poco más severamente. Si los que profesan ser hijos de Dios encuentran que su corazón se opone a esta obra directa, deben convencerse de que tienen que hacer algo para vencer, si no quieren ser vomitados de la boca del Señor. O sea, hoy Jesús es mi abogado para defender mi causa. Pero si yo contrato otro abogado, este abogado un día va a ser también mi juez. Interesante, pastor. Dios le dio oportunidades a Rubén para ser un buen hijo. Él no las aprovechó. Y bueno, finalmente, aquí usa una ilustración, fue vomitado de la boca. Es decir, fue rechazado como el primogénito y dado su lugar a otro que tenía las características apropiadas para ser el primogénito. Ahora, fíjate este detalle que engrandece todavía más el amor de Dios. Dios tenía un plan con Rubén como lo tiene con todos nosotros. Claro. Y no es que en el primer error Dios cambió a Rubén por otro. No. Dios le dio oportunidades de arrepentimiento, y lo mismo hace con nosotros. Dios nos da, pero claro, como dije hace un momento, llega un momento que será la última oportunidad. O sea, aprovechemos esta oportunidad de ahora, porque no sabemos cuántas más habrá. Aprovechemos esta oportunidad para ponernos definitivamente en sintonía con Dios. Gracias, pastor. Aprovechemos esta oportunidad antes que se cierre la puerta de la gracia. Vamos a un consejo importante y ya volvemos. Hola, hoy tengo otra cita muy linda para compartir. El Dios del cielo luchó consigo mismo entre dejar que el hombre culpable pereciera o entregar a su cariñoso hijo para que muriese por la raza humana. Los ángeles estaban tan interesados en la salvación del hombre que entre ellos se podía haber encontrado a quienes habrían renunciado a su gloria y dado su vida por el hombre que perece. Pero, dijo el ángel, eso no serviría de nada. La transgresión era tan enorme que la vida de un ángel no podía pagar la deuda. Únicamente la muerte e intercesión de su hijo podía pagar la deuda y salvar al hombre perdido de la tristeza y la miseria sin esperanza. Qué linda cita, ¿verdad? Esta tú la puedes encontrar en este libro maravilloso, Primeros Escritos, escritos por Elena G. de White. Puedes descargar esta aplicación ingresando al App Store o al Play Store, buscando Elena G. de White. Volvemos, amigos, con la promesa siempre de tener un momento importante para nuestra reflexión, y esto es lo que vamos a hacer inmediatamente. Yo quería solamente tomar unos conceptos de los apóstoles del Señor. Uno que dice, si hoy escuchas la voz de Dios, dijo Pedro, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día de la salvación. Y el otro concepto es de Pablo. Pablo dice, ahora es el día aceptable. Entonces aprovechemos el hoy, más aprovechemos el ahora. Es el único momento que nos pertenece para sintonizar definitivamente con Dios. Ahora vamos a orar. Gracias, Señor, por las oportunidades reiteradas y porque ahora queremos aprovechar esta oportunidad de colocarnos definitivamente en tus manos, de presentarnos ante ti arrepentidos, de pedir perdón y también de pedir fuerzas para vivir conforme a tu voluntad. Bendice a todos nuestros amigos, hermanos. Te lo pido, te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido Creed en sus profetas. Nos encontramos el día de mañana.